Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a seguir con la materia de la semana pasada. Vamos a ver torque y condición de equilibrio. Entonces, primero vamos a definir torque. Las definiciones más completas están en el video de la clase anterior. Ahora solo va a ser una clase de solución de ejercicios de torque. Pero vamos a definir el torque, que lo vamos a llamar como con la letra T. Imaginémonos que la letra T es el torque. Va a estar definido igual a la multiplicación de la fuerza aplicada por la distancia a la cual se aplicó la fuerza con respecto a un punto de apoyo. Ya vamos a ver qué significa eso. Y por eso multiplicado por el seno del ángulo que forma la fuerza con la distancia. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, si tenemos una barra de un largo L y la barra va a estar apoyada en un extremo, por ejemplo, imaginémonos que la barra va a estar apoyada acá, justo ahí. Si uno le aplica una fuerza a esta barra va a comenzar a moverse. Puede tener dos movimientos dependiendo hacia dónde se aplica una fuerza. En este caso, imaginémonos que la fuerza va a ser aplicada en un extremo de la barra, que la vamos a llamar fuerza 1. Le voy a poner fuerza 1. Dijimos que la distancia de la barra o el largo de la barra iba a ser L. Entonces esta fuerza está siendo aplicada a una distancia L desde el punto de apoyo, donde el punto de apoyo también es conocido como punto de pivote. Poner punto de apoyo o punto de pivote va a ser el punto donde la barra está sujeta. En este caso, el punto de pivote está justo ahí. Entonces, el torque que va a ejercer la fuerza 1 va a ser igual, torque, vamos a llamarlo torque 1, va a ser igual a la multiplicación del tamaño de la fuerza, del módulo de la fuerza, por la distancia a la cual se aplicó esa fuerza con respecto al punto de apoyo. En este caso, como la fuerza está aplicada en el extremo, vamos a tomar que la distancia es el largo de la barra. Entonces va a ser fuerza por largo por el seno del ángulo que forma la barra con la fuerza, o la distancia en este caso con la fuerza, y que si vemos ahí, el ángulo que se forma con respecto al eje horizontal es 90 grados. Entonces vamos a considerar el seno de 90. ¿A qué me refiero con eso? Por lo general se toma, para ver el ángulo se toma el eje horizontal, en este caso el eje X. Entonces, entre la fuerza y el largo de la barra, o la distancia a la cual se aplicó esa fuerza,
Si vemos ahí, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esos son el ángulo de que va, donde está la función seno. Si ahora, por ejemplo, aplicamos una fuerza 2, voy a aplicar una fuerza 2, y esta fuerza ya va a estar a otra distancia, justo imaginémonos que la fuerza está aplicada en la mitad de la barra, es decir, esta fuerza está aplicada a una distancia L medios, justo ahí en la mitad de la barra. La vamos a llamar fuerza 2. Entonces, el torque 2, o el torque que va a ejercer la fuerza 2, que la vamos a llamar torque 2, es igual al módulo de la fuerza 2, o el valor de la fuerza 2, por la distancia que tiene esa fuerza con respecto al punto de pivote, que en este ejemplo es L medios, y por el seno del ángulo que forma la fuerza con la distancia, que nuevamente es 90 grados. Tenemos el torque 2. Y si ahora imaginamos otra fuerza que se aplica con un cierto ángulo, por ejemplo, acá. Voy a poner otra fuerza que se aplica con un ángulo justo donde está la fuerza 2, es decir, a una distancia L medios. Y este ángulo vamos a poner que van a ser de 45 grados. Entonces, nuevamente vamos a tener una fuerza 3, que va a estar con un ángulo de 45 grados, que va a ser aplicada justo en la mitad de la barra. Entonces el torque que va a ejercer esta fuerza, o el torque 3, va a ser igual a la fuerza 3 por la distancia, que va a ser L media, y por el seno del ángulo que se forma entre la fuerza y el eje horizontal. Y en este ejemplo tenemos que son 45 grados. Entonces, vamos a tener cantidad de torques por cantidad de fuerzas aplicadas. Si tenemos 3 fuerzas, como en este ejemplo, vamos a tener 3 torques. En resumen, el torque se calcula multiplicando la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forma la fuerza con respecto al eje horizontal. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios con respecto a esa ecuación. Los ejercicios que voy a desarrollar están en el aula virtual. Voy a empezar a desarrollar los ejercicios que dicen guía 1 de torque. Y después voy a desarrollar unos cuantos ejercicios que dicen, o que están en la guía 2 de torque, que también están en el aula virtual. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Dice, calcula el torque de la fuerza F igual 50 newton con respecto al punto C. Entonces, tenemos el siguiente dibujo. Hay una barra, hay un punto C que no está en el centro de la barra, sino que está un poco corrido. Y dice que este punto C está a una distancia de 3 metros. Hay una distancia de 3 metros entre el punto C y el extremo de la barra. Entonces aquí hasta el punto C. Luego aplicamos una fuerza que está con un ángulo
de 37 grados con respecto al eje horizontal. Y el ángulo es de 37 grados. La pregunta es, ¿cuál es el torque que ejerce la fuerza de 50 newton? Entonces, como vimos recién, la ecuación de torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que el torque es igual a 50, que es la fuerza, por la distancia a la cual se aplica esa fuerza con respecto al punto de apoyo, que en este caso dicen que el punto es el punto C. Serían 3 metros. Entonces sería 50 por 3, por el seno del ángulo que forma la fuerza con respecto al eje horizontal, que serían 37 grados. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos dice que el torque es igual a 90 grados. Pero hay que considerar que el ángulo está formado hacia el lado negativo de las X, por lo tanto el torque sería menos 90 newton por metro. Entonces, estaba la fuerza. Hay que destacar las siguientes unidades de medida para tenerlas presentes. Si en el ejercicio piden unidades de medida, si en el ejercicio piden calcular el torque, la unidad de medida del torque, como es la multiplicación de la fuerza por la distancia, tenemos que tener en cuenta que la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Entonces el torque, o la unidad de medida del torque, es newton por metro. Después, si piden calcular la fuerza, ya sabemos de antes que las fuerzas se miden en newton. Y si en algún otro ejercicio piden calcular la distancia, también sabemos que la distancia se mide en metros. Entonces tenemos 3 unidades de medida. Torque, newton por metro. Fuerza sería newton. Y distancia, metros. Bien, entonces ahora voy a desarrollar el ejercicio número 2. Bien, aquí en el dibujo número 2, en el ejercicio número 2, nuevamente piden calcular el torque, pero tenemos una barra que está diagonal. No sé si no, se nos sirve. Vamos a tener una barra que no está horizontal ni está vertical, sino que está diagonal. Entonces, ¿qué tenemos de la barra? Hay una fuerza que está siendo aplicada a 3 metros de un punto B. Entonces, el punto B está en este extremo. Y dicen que esta fuerza, la distancia entre el punto D y la fuerza, son 3 metros. Aquí está la fuerza. El ángulo que forma la fuerza con la barra es de 30 grados. Ahí existen 30 grados. Entonces, la pregunta es,
calcula el torque. Si la fuerza es de 40 newton con respecto al punto B. Calcula el torque si la fuerza es de 40 newton. Nuevamente, aplicando la ecuación de torque, tenemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia, como dijimos, seno del ángulo. Aquí hace un rato yo les dije que por lo general se toma el eje horizontal, porque en casi todos los ejercicios no hay, las barras están horizontales, no están diagonales. Pero en estricto rigor, el ángulo que se tiene que formar es el ángulo que hay entre la fuerza con la distancia. En este caso, si nos fijamos bien, como la fuerza está siendo aplicada sobre la barra, tenemos que considerar el ángulo que hay entre la barra y la fuerza aplicada. Entonces, tenemos que el torque va a ser el valor de la fuerza, que es 40, por la distancia, y dijimos que era 3, y como mencioné recién, como es el ángulo entre la fuerza y el objeto, que en este caso sería la barra, aquí hay 30 grados. Vamos a ocupar el seno de 30. Si hacemos esa multiplicación, nos da que el torque es igual a 60, y ya sabemos que la unidad de medida del torque es newton por metros. Entonces, repito, por lo general las barras o el objeto al cual se está calculando el torque está horizontal. Ahí en este caso siempre conviene usar el ángulo con respecto a la horizontal. Si es que la barra está diagonal, por ejemplo, ocupamos el ángulo que forma la barra con la fuerza. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde donde el ángulo que se forma no sea con respecto netamente a la horizontal, para que entiendan lo que acabo de mencionar. Ejemplo, vamos a tener una barra, que la vamos a dibujar horizontal, donde la barra va a medir 2 metros. Al final, al extremo de la barra vamos a poner que va a estar el punto M. Justo en el extremo. Ahí. ¿Ya? Y la fuerza que se va a aplicar ahora va a ser diagonal, como nos muestra acá, pero no va a estar con respecto al eje horizontal, sino que la vamos a posicionar con respecto al eje vertical. Es decir, vamos a ver que aquí hay un ángulo con respecto al eje Y, un ángulo con respecto al eje Y, que van a ser de 53 grados. Entonces, la pregunta es la siguiente. Calcular el torque, o también conocido como momento de fuerza, de la fuerza que es de una fuerza que vale 60 newton, con respecto al punto M. Con respecto al punto M. Es decir, con respecto a una distancia de 2 metros. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Sabemos que la ecuación de torque es fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza aplicada con la distancia, o con, en este caso, la fuerza con la barra. Voy a escribir ahí, aquí está la fuerza. Pero si nos fijamos bien, la barra está horizontal. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza
con el eje horizontal o con el eje de las X. El ángulo de 53 grados no está con respecto al eje de las X, sino que está con respecto al eje de las Y. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el ángulo que se forma entre el eje X y la fuerza. Entonces sabemos que la suma de los ángulos, voy a poner ángulo teta, tiene que ser 90 grados. Entonces, teta, que va a ser el ángulo que estoy buscando, va a ser 90 menos 53. Y 90 menos 53 es igual a 37 grados. Entonces el ángulo teta está acá. Ahí vamos a posicionar nuestro ángulo teta. Bien, entonces ese es el ángulo que tenemos que encontrar. O sea, que utilizar un ángulo de 37 grados. Entonces ahora sí podemos calcular el torque, donde el torque va a ser fuerza por distancia. Voy a reemplazar, fuerza vale 60, la distancia 2 metros, por el seno de 37. Si calculan eso, les va a dar que son 72. La unidad de medida del torque, repito, es newton por metros. Y tenemos otro ejemplo o ejercicio de torque. Perfecto. Voy a borrar. Y por último, vamos a desarrollar un último ejercicio de la guía 1 de torque que está en aula virtual. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una barra que ahora está vertical en el eje de las Y. Tenemos una fuerza que va con un ángulo de 30 grados, hacia donde la estoy dibujando. Ahí está la fuerza. Y el ángulo que forma la fuerza es de 30 grados. Bien, la distancia que hay entre el extremo, vamos a poner un punto P, entre el punto P y la fuerza es de 5 metros. La distancia que hay entre el punto P y la fuerza es de 5 metros. La pregunta es la siguiente. El torque de la fuerza F con respecto al punto P es de, aquí ya me dan el torque, 250 newton por metro. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza? Bien, volvemos a utilizar la ecuación de torque. Dijimos que era fuerza por distancia por el seno del ángulo.
Aquí no tenemos problemas con el ángulo porque el ángulo que se forma es, si se fijan bien, es entre la barra y la fuerza. Ya estamos considerando el ángulo que deberíamos considerar acá, perdón, es el ángulo con respecto al eje vertical o el eje de las Y, porque la barra está vertical. No hay que hacer una transformación o encontrar cuánto es el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza? Ya tenemos el torque, por lo tanto ahora tenemos que buscar o despejar cuánto vale F. Y F, vemos ahí, es igual al torque, la distancia y el seno del ángulo que están multiplicando la fuerza van a pasar dividiendo, entonces va a ser igual a distancia por el seno del ángulo. Todo eso dividido con el torque. Entonces, la fuerza va a ser igual a 250 dividido la distancia, que son 5 metros, por el seno de 30 grados. Eso quiere decir que es igual a 250 seno de 30 es 1/2 y por 5, voy a anotar 2,5, 2.5, entonces la fuerza es igual a 100. Como estamos calculando la fuerza, la unidad de medida de la fuerza es newton. Entonces sería 100 newton. Bien, y ahí tenemos el desarrollo de algunos ejercicios de solo torque de la guía 1. Ahora voy a entrar a explicar ejercicios de la guía 2. Pero para entrar en ejercicios de la guía 2, tenemos primero que considerar cuáles son las condiciones que debe cumplir un objeto para que se mantenga en equilibrio, o cuáles son las condiciones de equilibrio. La clase pasada vimos que la gracia del torque, lo que hace el torque es que produce que el objeto rote. Cuando se aplican diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Entonces, ahora, si la fuerza es igual, o esos torques tienen la capacidad de hacer que el objeto no rote, sino que se mantenga estático de manera, o en equilibrio, que no se desplace ni de manera horizontal, ni tampoco rotacional. Si es que no existe ningún desplazamiento, decimos que el objeto está en equilibrio. Y para eso debe cumplirse ciertas condiciones que vamos a repasar ahora. Sus condiciones de equilibrio son dos principalmente. La primera condición de equilibrio es que la suma de las fuerzas, de todas las fuerzas que se aplican sobre el objeto, tienen que ser igual a 0. Es decir, que la fuerza total o la fuerza neta tiene que ser 0 newton. Esa es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es que la suma de los torques tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el torque total tiene que ser igual a 0 newton por metro. Entonces, el signo de las fuerzas ya sabemos cómo identificarlos, como lo vimos con las leyes de Newton, dependiendo vectorialmente si van hacia la dirección positiva o negativa de los ejes X o Y, pero los torques tienen otra condición para darles el signo, si es positivo o si es negativo. ¿Cómo sabemos cuando un torque es positivo? Eso lo sabemos si es que
cumpliendo la siguiente regla. Entonces, la suma de los torques es positiva, o el torque, voy a eliminar suma. El torque es positivo si se ejerce en sentido antihorario, o si en este caso mueve la barra en sentido antihorario. Y por el contrario, el torque es negativo si se ejerce en sentido horario, o si es que mueve la barra en sentido horario. Ejemplo, imaginémonos que tenemos una barra donde la barra está apoyada. Voy a apoyar la barra acá. Imaginémonos que justo aquí hay un apoyo. Entonces, sobre esta barra vamos a ejercer una fuerza. Por ejemplo, esta fuerza va a ir hacia acá. La vamos a llamar fuerza 1. Fuerza 1. Si aplicamos solo esta fuerza, vamos a ver que la barra va a tender a rotar. Se va a mover girando hacia acá. Entonces, como esa rotación va a ir en sentido antihorario, va a ir en sentido horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a indicar que el torque que se va a ejercer acá va a ser negativo. Es decir, vamos a tener un torque 1, vamos a llamar 1 porque se ejerce la fuerza 1, que va a ser negativo. Entonces aquí se va a ejercer un menos torque 1. Ahora, si es que vuelvo a dibujar la barra, la misma barra, dijimos que estaba con un punto de apoyo por acá, y ejercemos otra fuerza que va a ir hacia el otro lado, es decir, acá, la vamos a llamar fuerza 2. Esta fuerza también va a ejercer otro torque. Y esta fuerza, cuando empieza a empujar a la barra, la va a empujar de esta manera, de tal manera que la barra empieza a rotar, empieza a girar en este sentido. Es decir, en sentido antihorario, se va a mover en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el torque que va a ejercer la fuerza 2, en este ejemplo, va a ser un torque positivo. Vamos a tener un torque 2 que va a ser positivo. Entonces, en resumen, aquí dice el torque es positivo si se ejerce en sentido antihorario, como era el ejemplo con el que dibujé en la fuerza número 2, que hace girar a la barra en sentido antihorario, es decir, la barra se mueve hacia la izquierda o rota hacia la izquierda. Para que el torque sea negativo, la fuerza que se va a ejercer tiene que hacer mover a la barra en sentido horario, es decir, en el sentido donde se mueven las manecillas del reloj, que sería hacia el lado derecho. Y ahí el torque, que nosotros llamamos torque 1, va a ser negativo. Entonces, ahora, teniendo en consideración las dos condiciones de equilibrio y además sabiendo cuándo el torque es positivo o cuándo el torque es negativo, es que podemos empezar a hacer ejercicios sobre equilibrio de objetos, que es lo que está propuesto en la guía número 2 de torque. Entonces, voy a borrar esto y voy a desarrollar el primer ejercicio que está en la guía.
El primer ejercicio dice lo siguiente. Hay una barra donde le cuelga un peso en un extremo. Entonces acá voy a dibujar un peso. Justo ahí hay un objeto colgando. Y también se aplica una fuerza que va hacia arriba. El punto de apoyo de la barra está en el otro extremo del peso. Está ahí. ¿Qué sabemos? Sabemos que la barra es uniforme y que pesa 40 newtons. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque los ejercicios que hicimos de torque anteriormente no consideraban el peso de la barra. Ahora, sí, si es que consideramos el peso de la barra, tenemos que ubicar dónde está el centro de masa de la barra y con respecto a ese punto empezar a aplicar otra fuerza que va a ser la fuerza que, otro torque, perdón, que es el que va a ejercer la fuerza peso. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que la barra es uniforme, eso también es importante porque uniforme significa que la masa está distribuida de igual manera sobre toda la barra, es decir, que el centro de masa de la barra está justo en la mitad de la barra. Eso indica que sea uniforme. Si es que no fuese uniforme, el centro de masa podría estar corrido dependiendo de dónde se concentre la mayor cantidad de masa. Pero por lo general, esos tipos de ejercicios no se desarrollan. Hay ejercicios así, pero para el nivel de física en el que estamos estudiando no deberían desarrollarse. Entonces, ¿qué tenemos? Que la barra es uniforme, homogénea. Repito, uniforme homogénea es lo mismo que dije recién, que la masa está distribuida de igual manera sobre toda la barra y que su peso de la barra es de 40 newtons. La pregunta es calcular el peso Q, que el peso Q es el peso que está al extremo, para que la barra permanezca horizontal, dice ahí, o permanezca en equilibrio. Voy a poner ya. Si F, o si la fuerza aplicada es de 200 newtons. ¿En qué sabemos de este ejercicio? Ya sabemos cuánto vale F y sabemos que esta es F. Q es el otro extremo, es el peso que está colgando en el otro extremo. Sabemos también que entre la fuerza y el punto de pivote o el punto de apoyo hay 1 metro, y que entre la fuerza F y el punto Q hay 3 metros. O sea, en total la barra mide 4 metros. Voy a separar acá para diferenciar. Hay 1 metro entre el punto de pivote o el punto de apoyo y la fuerza 1, y hay 3 metros entre el punto de apoyo, perdón, entre la fuerza y el punto Q. Esos son nuestros datos. Sabemos que la fuerza vale 200 y la pregunta es cuánto vale Q. Entonces, como dije anteriormente, vamos a tener la cantidad de torques como cantidad de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Aquí en el dibujo evidentemente vemos dos fuerzas que se aplican, la fuerza F y la fuerza Q. Pero también debemos considerar que la barra tiene peso y que como es uniforme y homogénea, el peso está justo en la mitad de la barra. Entonces, imaginémonos que justo la mitad de la barra está acá. Aquí se va a ejercer otra fuerza, que es la fuerza peso. Y la fuerza peso nosotros sabemos, por la materia que vimos anteriormente, que siempre se ejerce hacia abajo. Voy a borrar esa F, la voy a trasladar un poquito.
tenemos que esa es la fuerza F, que va hacia arriba. Tenemos que estar la fuerza peso, que va hacia abajo. Y tenemos que estar la fuerza del objeto Q, o la fuerza que vamos a llamar fuerza Q. Entonces, ahí tenemos tres fuerzas ejerciendo. Por lo tanto, vamos a tener tres torques. ¿Cómo vamos a plantear la ecuación? Primero identifiquemos cuál es el sentido de cada torque, si el torque es positivo o si el torque es negativo. ¿Cómo vemos eso? Podemos verlo analizando cada fuerza por separado y imaginándonos que las otras fuerzas no existen. Por ejemplo, voy a dibujar acá, imaginémonos que esa es la barra. Voy a ir dibujando cada fuerza. Voy a dibujar tres barras porque vamos a poner tres fuerzas. Tenemos una fuerza que va hacia arriba. La voy a dibujar. Voy a exponer identificando sentido de los torques, para que se entienda lo que estamos haciendo acá. Ya, como decía recién, voy a ir de izquierda a derecha identificando el torque que ejerce cada una de las fuerzas. Tenemos una barra y vamos a dibujar la fuerza F. Sabemos que la fuerza F va hacia arriba. Entonces, si vemos, analizamos para dónde se mueve esta fuerza, o para dónde se va a mover la barra cuando se aplica esta fuerza, vamos a ver que la fuerza va a hacer que la barra se mueva o rote hacia acá, hacia la izquierda. Por lo tanto, el torque que va a generar esa barra va a ser con sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj. Y sabemos que ese torque tiene que ser, por lo tanto, positivo. Entonces, a eso le vamos a llamar torque 1. Torque 1. Ahora, nuevamente, voy a dibujar la misma barra. Imaginémonos que es la misma barra, pero ahora para analizar la fuerza peso. Sabemos que la fuerza peso va a empujar la barra hacia abajo. Entonces ahí voy a poner P de peso. Como la fuerza peso va a empujar la barra hacia abajo, la barra se va a mover hacia acá, o va a rotar hacia la derecha o en sentido horario. Y sabemos que por signo, ese torque o esa fuerza va a ejercer un torque negativo, que es el que vamos a llamar torque 2. Y finalmente, voy a dibujar o analizar, voy a dibujar la misma barra, voy a analizar la fuerza que ejerce Q. Y Q ejerce una fuerza en el extremo que va hacia acá, ¿verdad? Hacia abajo, que va a ser el peso de Q. Le vamos a poner que eso es Q o F de Q. Y esta fuerza va a empujar la barra, o la va a hacer rotar, igual en sentido horario, igual que la fuerza peso. Por lo tanto, este torque sabemos que es de signo negativo, y que nosotros vamos a llamar torque 3. Entonces, si vemos ahí, dice me equivoqué, identificando, debería decir identificando el sentido de los torques. Si vemos ahí, la fuerza 1
ejerce un torque que va en sentido horario, perdón, antihorario, va hacia la izquierda, por lo tanto es positivo, que lo vamos a llamar torque 1. La fuerza 2, que es la fuerza peso, ejerce un torque en sentido horario, es decir, va hacia la derecha, o la barra va a rotar hacia la derecha, y eso va a ejercer, por lo tanto, un torque negativo. Y la fuerza Q también hace que la barra rote hacia la derecha o en sentido horario. Por lo tanto, el torque 3, que vamos a llamar torque 3 al torque que ejerce la fuerza Q, también es negativo. Voy a modificar, voy a escribir bien eso ya. Identificando el sentido, el signo de los torques. Ahí sí está bien escrito, perdón. Entonces ahora vamos a aplicar la condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, dijimos que la suma de los torques, o el torque total, tiene que ser igual a 0. Es decir, que el torque total tiene que ser igual a 0, newton por metro, para que la barra se mantenga en equilibrio, se mantenga en su posición. Entonces desarrollamos ese ejercicio. ¿Qué tenemos? ¿Cómo desarrollamos esto? Tenemos que identificar, poner todos los torques aquí, en la ecuación. Vamos a formar la ecuación de torque. Torque 1 es positivo. Torque 1 es positivo. Torque 2 es negativo, entonces menos torque 2. Torque 3 es negativo, entonces vamos a poner menos torque 3. Y sabemos que la condición es que la suma de todos los torques sea igual a 0, por lo tanto, toda esta suma o resta y suma de torques tiene que ser igual a 0. Ahí tenemos la segunda condición de equilibrio lista. Sabemos también que el torque es fuerza por distancia. Entonces, el torque 1 tiene que es la fuerza por la distancia a la cual se está aplicando esa fuerza. Vamos a poner fuerza por distancia 1. Por el seno del ángulo, que si nos fijamos bien, todos los ángulos que se forman acá son 90 grados. Y el seno de 90 es 1, por lo tanto no lo vamos a considerar ahora porque todo un número multiplicado por 1 queda igual. Entonces solo vamos a poner fuerza por distancia. Entonces, torque 1, fuerza por distancia 1, por el seno de 90 que es 1, menos el torque 2, que es el torque que ejerce la fuerza peso por la distancia a la cual está esa fuerza, que vamos a llamar distancia 2, también por el seno de 90, y menos torque 3, que es el torque que ejerce la fuerza Q, por la distancia, que vamos a llamar distancia 3, que es la distancia que se ejerce entre el bloque Q y el punto de pivote, que es decir, contra la pared en este caso. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a reemplazar datos. La fuerza F vale 200 por la distancia 1, que es la distancia entre el punto de apoyo y la fuerza, que es 1 metro. Menos el peso, o la fuerza peso, que vale 40 newton, por la distancia entre el peso y la pared o el punto de apoyo. Que sabemos que si el peso está en la mitad de la barra, y la barra vale 4 metros, la distancia tiene que ser 2, porque es la mitad, la mitad del largo. Si el largo vale 4, la mitad vale 2. Entonces esa es la distancia que tenemos que considerar. Menos Q3, Q, que no sabemos cuánto vale Q, por lo tanto vamos a dejar como Q, por la distancia que hay entre Q y el punto de apoyo, que son 4 metros. Porque el bloque Q está a un extremo. 4. Y eso dijimos que tiene que ser todo igual a 0. Voy a calcular lo que pueda calcular. 200 por 1 es 200, menos 4 por 2 es 80, 40 por 2, perdón, es 80, menos
Q, que no conozco, por 4. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, si despejo Q, 200 menos 80, perdón, 200 los pasa negativo, 80 pasa positivo, porque este es negativo. Y, bueno, 200 menos 80 es 120, lo dejo así, menos 4Q, o Q por 4 es igual a 0, entonces 4Q, 120 está negativo, positivo pasa negativo, y 4Q multiplicas por menos 1 te va a dar todo positivo. Lo voy a hacer por parte mejor. Es igual a menos 120. Si multiplicas todo eso por menos 1, da todo positivo, y te da, por lo tanto, me va a faltar espacio, que 4Q, paso a paso, 4Q es igual a 120 porque multipliqué por menos 1, por lo tanto Q es igual, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces 120 dividido en 4. ¿Verdad? Y 120 dividido en 4 da 30. Entonces la fuerza Q es 30. Como estamos hablando de fuerza, serían 30 newton. Y ahí tenemos un ejercicio con condición de equilibrio, que sería el ejercicio número 1 que está en la guía 2 de Torque. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde no se ejerzan necesariamente ángulos de 90 grados como acá. Voy a borrar. Entonces, dice que determinar el valor de F para que la barra de 20 newton de peso permanezca en equilibrio si la fuerza P es igual a 20 newton. Ese es el ejercicio. Bien, de nuevo, tenemos una barra, igual que la anterior, que está apoyada en un extremo, en una pared. Tenemos la barra. Y se ejercen dos fuerzas mostradas en el dibujo. Una fuerza F, que va hacia arriba, que es mi incógnita, es lo que me piden buscar. Y una fuerza P, que empuja también desde el extremo la barra, pero la empuja hacia abajo. Aquí está la fuerza P. La barra mide 4 metros. 4 metros. Y el ángulo que forma la fuerza F con la barra son de 45 grados. Y el ángulo que forma la fuerza P con la barra es de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, nuevamente tenemos que identificar cuántos torques van a haber. Voy a trasladar estos 4 metros.
Voy a escribir ahí. Sabemos que la barra tiene peso, que el peso de la barra es de 20 newton, por lo tanto, la barra es asumamos que es uniforme y homogénea. Eso quiere decir que el centro de masa va a estar justo en la mitad de la barra, va a estar ahí. Entonces vamos a tener tres fuerzas interactuando. La fuerza F, la fuerza P y la fuerza del peso, que le voy a llamar P1. Voy a llamar la fuerza peso P1 para no confundirnos con la fuerza P. Entonces, tenemos tres fuerzas, tenemos tres torques. Por lo tanto, analicemos el signo del torque. Analizando sentido, signo del torque. Igual que en el anterior, analicémoslos por separado. Tenemos el torque que ejerce la fuerza peso, que va a ir hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo de la barra, y que va a hacer que la barra se mueva o rote en sentido horario. Eso quiere decir que esta fuerza peso es negativa. Perdón, el torque que ejerce esa fuerza peso es negativo. Tenemos la fuerza peso P1 y tenemos el torque que ejerce esa fuerza, que la vamos a llamar torque 1. Luego tenemos el torque que ejerce la fuerza P, que está al extremo de la barra. Tenemos ahí una fuerza que va hacia acá, que va a hacer girar a la barra, al igual que la fuerza peso, la va a hacer rotar en sentido horario, por lo tanto es negativo. Entonces vamos a tener que se ejerce un torque 2, que la vamos a llamar torque 2, y que la va a ejercer la fuerza P. Y finalmente tenemos otro torque, que es el que ejerce la fuerza de 45 grados, que va de forma diagonal. La fuerza va hacia acá. E independiente si va diagonal o no, si se fijan bien, esa fuerza va a hacer girar a la barra en sentido antihorario, es decir, va para acá. Por lo tanto es positivo. Entonces esa es la fuerza F, y esta fuerza va a ejercer un torque que vamos a llamar torque 3. Entonces ahí tenemos los tres torques ejercidos por las tres fuerzas. Torque 1 y torque 2 hacen girar a la barra en sentido horario, por lo tanto son negativas, y el torque 3 hace girar a la barra en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Al igual que en antes, sabemos que la segunda condición de equilibrio es que el torque total tiene que ser igual a 0 newton por metro. Por lo tanto, vamos a poner menos torque 1, porque el torque 1 es negativo, menos el torque 2, porque es negativo, más el torque 3, que es positivo, tienen que ser igual a 0. Sabemos que el torque es fuerza por distancia, por lo tanto tenemos que menos la fuerza que ejerce el torque 1, que es el peso, por la distancia 1, ¿verdad? Menos el torque 2, que es la fuerza que ejerce P, por su distancia 2, y más el torque que ejerce la fuerza F, por la misma distancia que ejerce la fuerza P, porque los dos están en el extremo. Y eso le llamamos distancia 2, entonces igual vamos a llamar distancia 2 acá. Y eso tiene que ser igual a 0. Reemplazamos los datos, el peso de la barra es de 20 newton, entonces va a ser menos 20 por
de 1 que sabemos que el peso de la barra está en la mitad de la barra, y si la barra mide 4 metros, la mitad de la barra o la distancia serían de 2 metros. Por lo tanto, ahí tenemos 20 por 2. Menos. Me falta un detalle arriba. Peso, la fuerza P, que sabemos que vale 20, por la distancia que la distancia 2, que es desde el extremo de la barra, donde está la fuerza, hasta donde está apoyada, que serían 4 metros, más la fuerza F, que no la conocemos, por la distancia, que sabemos que vale 4. Y en la ecuación de arriba omití algo. Y lo que omití fue lo siguiente, cometí un error, que sabemos que el torque es fuerza por distancia por el seno. Por lo tanto, anteriormente al peso y al punto P no les puse el seno porque formaban un ángulo de 90 grados con la barra. Y el seno de 90 es 1. Pero la fuerza 2 no forma un ángulo de 90 grados, sino que forma un ángulo de 45. Por lo tanto, acá sí tenemos que considerar el seno, que sería el seno de 45 grados. Y sabemos que eso tiene que ser igual a 0. Es decir, en estricto rigor, todas las ecuaciones van con seno. Pero como se formaba un ángulo de 90, no lo había considerado. Entonces, a ver, voy a tratar de borrar esto. Borrar todo, perdón. En el de arriba, para no borrar todo, acá debería haber puesto en estricto rigor fuerza por distancia 2 por el seno del ángulo. Eso de ahí debería haber sido escrito así. Eso de ahí debería haber sido así. Y de ahí llego a lo de abajo. Entonces continúo. Menos 20 por 2 es menos 40. Menos 20 por 4 es menos 80. Más F por 4 por el seno de 45. 4 por el seno de 45. Ahí me da 2,8. 2,28, 2,28. Eso es igual a 0. Menos 40 menos 80 da menos 120. Más 2,28F. Entonces, eso es igual a 0. Despejando F, 2,28F. 120 que está negativo pasa hacia el otro lado positivo. Por lo tanto, F es igual a 120 dividido 2,28. Puse 2,20. Eso quiere decir que F es igual a 120, perdón, 120 dividido 2. Perdón, no era 2,28, era 2,82. Lo escribí al revés. 2,82. Da 42,55. O sea, F me da 42,55. Como es una fuerza, está medida en Newton. Y tenemos el ejercicio número 2 de la guía desarrollado. Bien, chicos,
Nos quedan como 2 clases más antes de comenzar la prueba. Espero que vayan viendo los ejercicios que están en aula virtual. Está la guía con ejercicios propuestos y después está la guía desarrollada. También las voy a ir desarrollando acá mediante Zoom. Y la próxima semana voy a subir otra guía con ejercicios un poco más complicados que los que hemos visto en la guía 1 y lo que hemos visto de la guía 2. Ya, cosa de desarrollarlos la próxima clase. Eso, espero que tengan buena semana, que les vaya bien. Adiós.